Buenos días, hermanos. Buenos días. Qué gozo. Yo sé que con esos tapabocas no se puede ver tu boca sonriendo de oreja a oreja, pero estamos gozosos de volvernos a ver aquí. Te voy a pedir que nos pongamos de pie y abramos la palabra en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Y quiero que esta palabra te llene el corazón con la intención de que veas que la cúspide de la adoración de la iglesia es la predicación de la palabra. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si la palabra de Cristo mora en abundancia entre nosotros, si ese es el centro de nuestra adoración como iglesia, entonces enseñándonos, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, con la misma palabra, la exhortación que también es base, es clave para la adoración de la iglesia. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando la predicación de la palabra es el centro de la adoración, podemos contar que vamos a tener una adoración correcta delante de Dios. Aunque hoy no se oiga instrumento ni voces, vamos a adorar al Señor con la base principal de la adoración de la iglesia, que es la predicación de la palabra. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y ve el versículo 17. Y todo lo que hacéis en la iglesia, en tu vida, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, porque estamos reunidos en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre. Estamos aquí para darle gracias a Dios por medio de Él. Entonces, hermanos, por estas condiciones vamos a predicar la palabra, pero la predicación de la palabra es el centro de la adoración de la iglesia cristiana. Adoremos al Señor, oremos y démosle gracias al Señor por este día. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia y bondad nos permites de nuevo reunirnos aquí, Señor. Lo necesitábamos, Señor, era extremadamente necesario. Cuánto valoramos, Señor, durante estos 4 meses, esa gran necesidad que tenemos como tus hijos, como tus hijas, de adorarte, bendecirte, exaltarte, glorificarte junto con nuestros hermanos, Señor. Gracias por permitirnos en palabra abundante de nuevo reunirnos, Señor. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu, Señor, mora en nosotros y tu Santo Espíritu, Señor, está en esta iglesia. Gracias, Señor. Te adoraremos, te bendeciremos, te exaltaremos a través de la predicación de la palabra. Y entendiendo eso, Señor, pueda ser regido todas las actividades, Señor, que levantamos en este lugar para tu gloria y para tu honra, Señor. Oramos por la iglesia, oramos por las necesidades de la iglesia. Principalmente te queremos dar gracias por todo lo que has hecho, Señor, durante todos estos meses, por la providencia preciosa que nos has dado, Señor, a pesar de situaciones difíciles, de salud, anímicas, económicas, Señor, tú has sido fiel. Y has sustentado nuestros corazones, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero y tú nos amas, Señor, con amor profundo. Y nos has prometido, Señor, que nunca nos abandonarás, que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias por cumplir tu promesa en este tiempo. Gracias, Señor, porque has sacado adelante, Señor, a esta iglesia, la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada familia, de cada matrimonio, de cada joven, de cada niño, Señor, que se congrega en este lugar. Gracias, Señor, porque no podemos venir en este momento a amargarnos, a quejarnos. No es justo, Señor, viendo la mano, Señor, poderosa tuya, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, tomamos este tiempo para agradecerte, pero también, Señor, para pedirte, Señor, que nos sigas bendiciendo. Señor, somos débiles, Padre. Sin ti nada somos, sin ti no podemos. Separados de ti, nada podemos hacer. Por eso ponemos delante de ti cada petición, cada necesidad. Yo sé, Señor, que tú conoces la necesidad que tienen mis hermanos, mi propia necesidad, la necesidad de esta iglesia. Y no es necesario, Señor, pedir, tú proveerás, Señor, pero sin embargo nosotros pedimos diciéndote que te necesitamos. Por eso, Padre, te alabamos en esta mañana y te damos gracias por tu providencia en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias, Señor, por tenernos con bien. Gracias porque estamos en el hueco de tu mano y nada, Señor, pasará más allá de lo que tú permitas.
Gracias, Señor, por tu amor. Oramos, Señor, y te damos gracias por la providencia que has dado, Señor, a esta iglesia, espiritual, Señor, y aún material. Te damos gracias por las ofrendas, Señor, que han llegado, Señor, fielmente. Gracias, Señor, porque hemos continuado, Señor, y tú has provisto en medio de situaciones difíciles. Tú has provisto, Señor, en medio de la incredulidad. Cuando pensamos, Señor, ¿cómo va a ser posible esto? ¿Cómo va a seguir adelante la iglesia? Tú nos has mostrado, Señor, que tú no estás en crisis, que estás por encima de todo eso, Señor, que a ti no te legisla, Señor, absolutamente nada, Señor, sino que tú eres el legislador de todas las cosas. Por eso te damos gracias por la ofrenda que damos hoy, Señor, que damos con corazón alegre, con libertad, no con imposición. Te damos gracias, Señor, porque has puesto en nosotros amor, que es el motivador principal de la ofrenda, Señor. El amor y el agradecimiento y el reconocimiento, Señor, que somos simple y sencillamente administradores, no somos dueños de absolutamente nada, Señor. Gracias por el corazón fiel de mis hermanos. Gracias, Señor, porque han provisto, Señor. Tú las has dado y ellos fielmente en amor han entregado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Y queremos darte gracias, Señor, y adorarte, Señor, a través de la predicación de la palabra. Queremos, Señor, escucharte, Señor. Somos débiles, pero tú nos has fortalecido a través de tu Espíritu. Te damos gracias porque podemos escuchar la palabra. Háblanos hoy, Señor. Exhorta nuestros corazones, Señor, para que podamos vivir, Señor, conforme a tu palabra. No queremos vivir como nosotros queremos. Tenemos un amo, tenemos un rey, tenemos un soberano que gobierna nuestras vidas. Nosotros somos siervos, somos hijos, somos esclavos, somos tuyos y fuimos hechos para tu gloria y para tu honra. Todo esto oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Qué gran gozo verlos, hermanos, a todos. Ya los extrañaba, ya nos extrañábamos, ¿sí o no? Dice, no se oye, pues es que están todos así. Soy el único que trae tapaboca por obvias razones. Mateo 14, 13 al 21. Y si has estado siguiendo las enseñanzas vía internet, pues vas a continuar con esta serie. Y estamos en el pasaje glorioso de la alimentación de los 5,000. Y te pido que leamos Mateo 14, 13 hasta el 21. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Si observas tu Biblia, hermano, hermana, tú te vas a dar cuenta que tenemos ahí un título: alimentación de los 5,000. Y a través del tiempo de la iglesia, de la historia de la Biblia, nos hemos dado cuenta que ha habido personas que han agregado estos títulos, incluso han dividido la Biblia en versículos, han dividido la Biblia en capítulos. Pero ese título no está en el escrito original. No está en el escrito original. El escrito original está escrito de una forma corrida, no existen divisiones. Y a pesar de que estos títulos pueden ayudarnos de mucho, creo en lo personal que este título
no nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú lees alimentación de los 5,000, uno cree que desde el versículo 13 hasta el versículo 21, de eso habla el pasaje. Y la realidad, hermanos, es de que no habla esencialmente el Señor Jesucristo. Mateo no quiere que enfoquemos nosotros los ojos en un milagro. Para mí en lo personal, hermano, y no estoy blasfemando ni estoy atentando contra la hermosura de la Biblia, pero para mí el título más adecuado, el lugar de alimentación de los 5,000 es la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Ese es el principal motivo de este pasaje, la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Mateo quiere mostrar eso. Quiere que a través de un milagro, que no es lo importante en sí, hermanos, nosotros veamos algo mucho más maravilloso y abundante. Lo que realmente quiere el Señor que aprendamos, que nosotros vivamos como iglesia. Enseñanzas, no un milagro, sino enseñanzas genuinas para nuestra vida. Entonces, hermanos, a través de la alimentación milagrosa, hoy continuaremos con las enseñanzas que tiene este texto. Te hablaba la semana pasada de 4 enseñanzas, pero hoy veremos 7 enseñanzas de Jesús que deben hacer sus discípulos. Y si tú eres discípulo de Cristo, tú tienes que aprender a hacer esto. Esta es la enseñanza para ti. ¿Cuál es la primera enseñanza? Evitar confrontaciones innecesarias. La segunda, son buenos los retiros. Si me seguiste la semana pasada, hablamos de eso. Compasión para las personas. Debemos de ser compasivos. Cuarta enseñanza, Jesús tiene el control. Jesús tiene el control. Quinta enseñanza, debemos ser obedientes. Sexta enseñanza, ser generosos y bien administrados. Séptima enseñanza y la más grande de todas, que te la doy al final. La primera enseñanza la vimos la semana pasada, no voy a abundar en eso, tenemos que ser más dinámicos el día de hoy. Pero tenemos que evitar confrontaciones innecesarias. El Señor Jesucristo, en el momento de que fue avisado de que Juan el Bautista fue ejecutado por Herodes Antipas, Él decidió no confrontar a Herodes Antipas, sino se fue a otra provincia, se fue lejos. No quiso confrontar a Herodes Antipas en ese momento. Nuestro Señor Jesucristo sabía en qué momento vendría su muerte, en qué momento tendría que efectuarse la confrontación genuina de Él delante de todo ese sistema religioso. Pero el Señor Jesucristo muchas veces se retiró porque no era necesaria la confrontación. Aún en Nazaret recordamos, hermanos, que el Señor Jesucristo quiso ser, lo quisieron aprender, lo quisieron tomar para echarlo en una barranca. Mas sin embargo el Señor evitó la confrontación y salió en medio de la gente. Milagrosamente, no era el momento de la confrontación. Como iglesia tenemos que ser sabios y no tenemos que ser confrontativos, tenemos que confrontar, tenemos que ser reales, tenemos que hablar la verdad, pero también tenemos que ser sabios para saber en qué momento vendrá la confrontación real. Eso lo vimos la semana pasada. También te dije que los retiros son buenos. De repente tomamos la estructura de la cabeza de decir, ¿sabes qué? Los retiros de matrimonio, los retiros de jóvenes, los retiros son malos. Pero no, hermanos. Si nosotros vemos, si tú vas al versículo 13, ¿por qué fundamento estos 2 puntos? Evitar confrontación innecesaria y son buenos los retiros. En el versículo 13 dice, oyéndolo Jesús, o sea, toda esta circunstancia, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, lo siguió de pie desde las ciudades. Entonces podemos ver ahí 2 enseñanzas. No hay una confrontación. Si hay una confrontación es necesaria, pero si no es necesario, no lo vamos a hacer. Mas sin embargo, cuando nosotros leemos Marcos 6:31, que te pido que lo escribas y lo estudies en tu casa, te darás cuenta que también el Señor Jesucristo tomó a sus discípulos en ese pasaje paralelo de Marcos 6 y les dijo, vengan, vamos a descansar, están hambrientos, están cansados, necesitan ser restaurados en este retiro, porque esa palabra apartó también es retiro. Yo los voy a confortar. Entonces, hermanos, entendimos, y no abundo en más, pero entendimos, hermanos, que es necesario que tengamos retiros. Que tengamos retiros realmente espirituales donde sea la restauración genuina de la iglesia a través de la predicación de la palabra. La palabra es la que restaura realmente a los discípulos, a la iglesia de Cristo.
Entonces, oremos por retiros próximos de matrimonios, de jóvenes, de mujeres, de varones, de todo lo que sea necesario para que nosotros podamos ser restaurados. Tercer punto, compasión por las personas. Vemos al Señor que sintió compasión. Lo vimos la semana pasada, ve el versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que ellos estaban enfermos. El Señor Jesucristo, cuando los vio, hermanos, compasión es una expresión maravillosa que refleja el amor del Señor, la misericordia del Señor. Sintió, hermanos, que el abdomen, las entrañas, esta parte de su cuerpo se contraía en el momento de ver la necesidad. Compasión, hermano, es que sientas tú un pesar profundo por la necesidad del prójimo. El Señor Jesucristo muestra compasión para con las personas. Pero quiero que veas la palabra, lo veíamos la semana pasada, esa palabra enfermo. Y esa palabra enfermo, hermano, también la podríamos traducir como débil. El Señor Jesucristo no solamente tuvo compasión, un amor en acción, vio la necesidad de las personas y se movió en misericordia, en gracia, en compasión para ayudar a esos que estaban enfermos, a esos que estaban debilitados por la enfermedad. El Señor Jesucristo no contrajo su mano cuando vio a una persona débil. En cuanto vio a una persona débil, de inmediato reaccionó. Sabemos perfectamente, hermanos, que estas personas nada más estaban, muchos de esos que estaban en ese auditorio, de esos 5,000 hombres que estaban ahí, no buscaban a Jesucristo por su palabra, no buscaban a Jesucristo por Él mismo, sino lo buscaban, y lo dice Juan en el capítulo 6, ellos, dice el Señor Jesucristo, ellos nada más me buscan porque les doy de comer. Ellos nada más buscan un milagro, no quieren escuchar mi palabra, no quieren mi persona, nada más vienen y buscan a Jesús por un milagro. Y a pesar de ese gran egoísmo de esas personas, a pesar de esa gran debilidad física y espiritual, el Señor Jesucristo les dio de comer a todos. Esa es la disposición de un discípulo. Porque esto, hermano, es lo que le está enseñando Jesucristo a sus discípulos. Estas personas estaban enfermas, rotas por la enfermedad, pero también eran débiles espirituales, estaban mal, eran pecadores, mas Jesús mostró una actitud compasiva y de disposición a ayudarles, aunque muchos nada más querían la ayuda, pero no querían la ayuda material, pero no la ayuda espiritual. La Biblia es clara cuando reacciona ante un débil. La palabra de Dios incluso nos enseña que cuando ves debilidad, en lugar de juicio y desechar, lo primero que tienes que hacer es favorecer a ese debilitado. Si somos discípulos de Cristo, en cuanto veamos un débil, tenemos que ayudarlo. La palabra de Dios lo enseña. Ezequiel 34:4 dice, ¿no fortaleciste a las débiles? ¿No curaste a las enfermas? ¿No vendaste a la patiquebrada, pastor? ¿Viste a la débil y en lugar de ayudarla, la menospreciaste? Esa es la exigencia de un pastor. Cuando ve debilidad en su oveja, tiene que ayudar a su oveja. Cualquier tipo de debilidad tiene que ser asistida, porque si somos discípulos de Cristo, tenemos que imitar la compasión del Señor. Se nos tiene que contraer el abdomen en cuanto veamos la necesidad de una persona que necesita ayuda espiritual y económica, física. Dios tiene siempre esa actitud de ayudar a los débiles físicos y espirituales. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que todos éramos débiles, Romanos 5:6, porque Cristo cuando aún eran débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? La misma actitud de Cristo. Y en cuanto ve debilidad, uno tiene que humillarse. Cuando tú eras débil, el Señor se humilló por ti. Eso se llama compasión. No puedes ser una persona que veas a una persona débil y que sea calificada incluso por la Biblia débil y contraerte.
Debemos atender a la iglesia, a todos. Dios no hace acepción de personas, Hechos 10:34. Ese fue el entendimiento de los apóstoles. Y hermano, yo te aseguro que fue el entendimiento. ¿Por qué? Porque vieron a Jesucristo viendo tener compasión por las multitudes en ese milagro. El Señor Jesucristo tuvo compasión. Los apóstoles aprendieron a tener compasión. No fue fácil. Vemos mucha inmadurez todavía en el tiempo que estuvieron con el Señor Jesucristo. Egoísmo. No dejaban que los niños se acercaran al Señor. No dejaban que las mujeres se acercaran al Señor. Pero sin embargo, hermanos, el Señor mostró misericordia y compasión siempre por las personas débiles, por las viudas, por los desamparados, por los huérfanos, por los enfermos, por los débiles espirituales. Cuando veas debilidad, ayuda. Cuando veas a un débil en la fe, ayúdale. Muchas veces decimos que tenemos libertades cristianas, pero si Dios te dio libertades cristianas, que no sean obstáculo para ayudar a un hermano en necesidad. Pablo entendía que hay miembros de la iglesia débiles. Era necesario ayudarlos. Incluso muchos empezaron a menospreciar a esos débiles diciendo no tienen dones tan visibles. Mas sin embargo en 1 Corintios 12:22 dice que esos miembros débiles en la iglesia son los más necesarios. Y yo sé que probablemente algunos me digan, a ver pastor, ¿realmente estás entendiendo la palabra en griego? Entre enfermo de Mateo 14 y el pasaje que nos estás diciendo. Mas sin embargo, hermanos, yo te digo que débil es débil, ya sea por enfermedad o espiritual. La conclusión de la Biblia, hermanos, es de que cuando veas a tu hermano en debilidad, ayúdale. Eso es compasión. No lo dejes solo. No lo dejes solo. Donde veas a un hermano en debilidad, ayúdale. Los apóstoles aprendieron a tener compasión de las almas débiles, porque lo vieron en el Señor Jesucristo. Todos ellos lo vieron cómo el Señor se dolió, se movió en misericordia, amó y proveyó a esas personas en su debilidad. Así debe ser la iglesia, palabra abundante. Si ves a un débil, ten la disposición de Dios para ayudar. No te fijes en sus motivos. Fíjate en su debilidad. Bien dijo un hermano que admiro mucho, gran pastor, los cristianos no tenemos derechos irrenunciables a la libertad y a los beneficios personales. Todo lo que tenemos, incluso nuestros propios derechos y necesidades, deben de sacrificarse al servicio a otros en el nombre de Cristo. Ante la debilidad de un hermano, hermano, debes de ceder, menguar, dar y humillarte, porque así lo hizo el Señor. Y pobres, siempre tendremos entre nosotros. Jesús tiene el control, cuarto punto. Ve el versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles de comer vosotros. Eran aproximadamente, hermanos, los judíos tenían 2 tardes, pero ya era la segunda tarde, ya venía la noche, la segunda tarde era de las 3 a las 6 de la tarde, ya iba a oscurecer, ya había necesidad de comida, ya rugía la tripa, como dicen por ahí. Entonces los discípulos, al ver sus cortas expectativas, simple y sencillamente le dijeron al Señor que se vayan. ¿Por qué? Porque estamos en una región del mar de Galilea, al norte del mar de Galilea, donde no hay nada. Que se vayan ya. ¿Dónde van a conseguir aquí un Oxxo? ¿Dónde van a encontrar la fonda, la Lupita o no sé, para comer? No era posible, no había para comer en esa región. Mas Mateo narra que en ese gran evento el Señor Jesucristo proveyó, no solamente, hermanos, porque dice 5,000 personas, sin contar a las mujeres y ¿qué? A los niños. Y vaya, hermano, que las familias judías eran
tremendamente grandes. Mínimo el Señor Jesucristo era 9 miembros en su familia. Y sin embargo, lo que debemos de considerar es que faltaban las mujeres y los niños. Muchos estudiosos dicen que eran más de 25,000 personas las que comieron ese día de la mano prodigiosa de Jesús. 25,000 personas, hermano. Esta cantidad de gente estaba en un lugar sin mercados, sin tiendas. Tenían que irse supuestamente por la visión de los discípulos. Pero cuando nosotros vemos, porque este milagro, hermano, aparece en los 4 evangelios, y cuando nosotros analizamos los 4 evangelios, nos damos cuenta cuáles eran los argumentos de algunos de los discípulos para decirles, para ordenarle a Jesús, diles que se vayan. Fíjate qué osadía. Felipe dijo, ni con 200 denarios estos podrían comer, ni con el sueldo medio de una persona, medio año de su sueldo, podrían comprar suficiente pan para darles un pedacito a cada uno. Ese fue el argumento de Felipe. Y Andrés dijo, aquí hay un muchacho con su lunch, 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Esa era la conclusión. Pero ¿sabes qué? Es muy fácil ver lo que tienes en la mano en lugar de ver a quién tienes enfrente. Y ellos no vieron a Jesús, sino vieron sus circunstancias, sus carencias. Pues sí, o sea, ¿qué serán 5 panes y 2 peces? No es nada. ¿Qué serán 200 denarios? No es nada para esta multitud. Pero a ellos le faltaba información. No veas el milagro, ve al hacedor de milagros. No esperes el milagro, ve al hacedor de milagros. Les faltaba información. ¿Cómo es posible, hermanos, si acaban de ver milagros del Señor, acaban de ver prodigios, sanidades, acaban de ver el poder de Jesucristo y todavía cuestionan, ¿qué es esto para tantos? Mas, sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos. Ellos no recordaban unas palabras que el Señor les dijo. ¿Por qué te afanas por las cosas? ¿Por qué te afanas? Si Dios en su providencia le da a los pajaritos, si Dios en su providencia le da y viste a la hierba del campo, ¿no hará más por ti, hombre de poca fe? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, vestido, techo, yo te lo daré. Pero ellos tuvieron una especie de afán orgulloso. Si les había dado el cuerpo, les daría la salud. Si les había dado, hermanos, el cuerpo, también les daría el alimento para comer. No se habían dado cuenta que allí estaba enfrente de ellos el Creador de todas las cosas, que no solamente las creó, sino que las sustenta con el poder de su palabra, Hebreos 1. No se dieron cuenta de eso. Mas, sin embargo, para los hombres dice, no basta y no sirve. Pero más, sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, tráelo, pero tráemelo a mí. Cuando tengas una carencia, tráemela a mí. Tráemela a mí y no te quedes atorado. ¿De qué sirve? Jesús tiene el control. No es necesario que se vayan. Pero sin embargo el egoísmo de sus discípulos llegaron a la suavidad de ya darle órdenes al Señor. Observa el texto. Despide a la multitud, despide, imperativo, diles que ya se vayan. Chirrió los patos tirándoles a las escopetas. Dándole a Jesucristo, fíjate cuántas veces en una incredulidad un cristiano llega a darle órdenes al Señor y decirle cuándo, para ahora lo desató. No te sientas mal, aún los discípulos cometieron tal barbaridad de darle órdenes al Señor. Pero qué misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que, hermanos, les dijo, no hay necesidad de eso. Es más, ustedes denles de comer. Ustedes.
no yo. Ustedes denles de comer. Pero desafortunadamente los discípulos parecía que estaban más para alejar a la gente de Jesús que para acercarla. En lugar de decirle, vayan a Jesús, Él puede hacerlo, llévale los panes, llévale los peces, llévale la necesidad, llévale. Los discípulos agarran y dicen, ¿sabes qué? No, mejor váyanse a otro lado, consíganse por ahí de comer, váyanse. Para eso está la iglesia, para eso está un discípulo de Cristo. Cuando ves un día le vas a decir, oye, pues no, mejor quédate a trabajar el domingo, en lugar de que vaya a la iglesia a acercarse a Jesús. Hermanos, lejos de Jesús nada somos. Pero los discípulos cometieron la gran barbaridad de decirle a la gente, ¿están necesitados? ¿Tienen hambre? Pues váyanse lejos de Jesús. No. Como bien dice el maestro pastor Evis Carballosa en su comentario al respecto, escucha esto. Los discípulos dieron la sugerencia equivocada. Despídeles ya. Los discípulos todavía no habían comprendido que el alimento no se consigue alejándose de Jesús, sino más bien acercándose a Jesús. La verdadera comida está en la presencia de Jesús, nunca lejos de Él. Fin de la cita. Si se alejaban de Jesús les iba a faltar todo. Pero el que se acerca a Jesús dará mucho fruto. Mucho. En estos días donde falta el pan, ¿qué haces? ¿Te acercas a Jesús o es cuando más te has desprendido de Él? Le doy gracias a Dios porque tengamos este tiempo, hermano, porque en medio de esta situación necesitamos alimentarnos. Todo discípulo de Cristo no está para alejar a la gente, sino para acercarla. Para exhortar a la gente para que se acerque, para que entienda que Jesucristo es el pan físico y espiritual, es el proveedor de la vida. El que da el alimento físico y espiritual es Jesús. Cuando se acerque a alguien en gran necesidad, acércalo a Cristo. Que no te gane una falsa expectativa de piedad diciéndole, voy a estar orando por ti. Y échale ganas en tu trabajo. No. Dios puede hacer caer del cielo pan, hermanos. Él puede hacer el milagro. Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo. Él pudo dar de comer a 25,000 personas. Él es el Todopoderoso, el que creó y el que sustenta el universo. Si esa es tu convicción, te aseguro que lo primero que haces es, ve a Jesús. Ve a Cristo. Pero ¿sabes qué, hermano? ¿Qué va a pasar ahorita? ¿Quién tiene necesidad? No levanten la mano, porque si no, hasta las 2, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? ¿Le vamos a pedir al Señor un milagro que descienda pan del cielo en este momento y que caiga? No, hermano, también Dios, hermano, hoy en su iglesia ha decidido que entre hermanos nos suplamos las necesidades, como dice en Santiago 2:15. Cuando ves la necesidad de tu hermano, no le digas voy a orar por ti, sino ayúdale materialmente en su necesidad. Y yo estoy agradecido por el Señor porque muchos hermanos en esta iglesia tanto dieron como recibieron. Pero es que me da pena pedir. Te estás alejando de Jesús, porque si pides, no le pides a Raimundo, no le pides a nadie en esta iglesia, le pides a Jesús. Y cuando tú recibiste una despensa, no la recibiste de nadie más que de Jesús. Y ese es el control de Jesús, hermanos. Y eso es lo que aprendieron los discípulos. Olvídate del milagro. Estas son las enseñanzas en medio del milagro. Él proveerá a través de tu hermano o tu hermana que está a un lado. Y en su momento, hermanos, tú le ayudarás a tu hermano. Quinta enseñanza, de Jesús para sus discípulos. Ser obedientes.
Ve el versículo 16. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadles. Quiero que vean los imperativos, las órdenes. Aquí está hablando el rey. Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo, traédmelos acá. Otra orden. Versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. A mi parecer, aquí está el centro del pasaje. Dadles vosotros de comer. Aprendan a confiar en mí. Aprendan quién soy yo. Dadles ustedes de comer. Aprendan a tener misericordia, compasión por la necesidad. Jesús estaba dando órdenes a los discípulos, pero más allá de eso, una enseñanza. Jesús sabía que no estaría siempre con ellos, que tenía que capacitar a esos pilares de la iglesia. Eran sus apóstoles, eran sus discípulos que iban a ser más discípulos de Cristo. Por eso les dijo ustedes, no yo. Él sabía que tenía que ir al trono de gloria, pero sí iban a quedar ellos para guiar una iglesia. Ustedes denles de comer. Pero el Señor tiene la batuta. Ustedes les van a dar de comer. Ustedes van a ser la fuente. Pero se van a conectar de mí para darles. Ahora observa esto, por favor, ve el versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, o sea, le dio gracias al proveedor, gracias al Creador, levantó los ojos al Altísimo, que Él es la fuente de todas las cosas, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Por lo que vemos en el texto, Jesucristo no empezó a repartir pan y peces, y pan y peces, sino que nada más les dio los pedazos equitativos a los 12 discípulos de los 5 panes y los 2 peces. Te puede ayudar mucho Marcos 6:41, te lo voy a leer. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, el pasaje paralelo de Marcos 6:41, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. O sea, los partió y entre los 12 los distribuyó. Lo que podemos suponer es que cuando los discípulos empezaron a repartir la comida, ellos veían que se les multiplicaban las manos, y se les multiplicaban las manos, y se les multiplicaban las manos. La multiplicación no salió de la mano de Jesús, sino de sus discípulos. Aprendan de mí. Obedézcanme. Cuando hay obediencia, vas a ver grandes cosas. Hijo de hermano, yo creo que a los discípulos se les hizo yo todo. Al ver eso, tuvieron una gran lección. El milagro fue efectivo solamente cuando los discípulos obedecieron el mandato de Jesús. Y entiende, Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Pero sin embargo, Él también ha decidido obrar a través de la obediencia de su iglesia. Cuando somos obedientes, hermano, veremos grandes cosas del Señor. Ante una crisis, los discípulos tienen que aprender a obedecer. La otra vez hablaba con un amado hermano y me decía, qué circunstancias tan difíciles, hay que ministrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando hay tanta necesidad, a veces los hermanos
O algunos hermanos deciden robar para salir adelante. Mentir para salir adelante. No, hermanos. Ante una crisis, no tenemos para darles de comer a todos estos. Lo que tienes que hacer es obedecer al Señor. Y tenemos la palabra de Dios, hermanos. Tenemos el mandato, el edicto del rey. Tenemos la palabra de Dios, que son los estatutos que Dios quiere que nosotros guardemos todos los días. Tú ocúpate de obedecer al rey. Tú ocúpate de agradar al rey. Y Él se ocupará de tu vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y todas estas cosas os serán añadidas, comida, vestido, todo lo que necesites. No te faltará nada si tú obedeces a Jesús. Jesús permitió el milagro en ellos para que vieran que Él es el Señor, para que vieran esa gran realidad. ¿Quieres saber por qué el Señor Jesucristo hizo un milagro así? ¿Quién quiere saber? ¿Para darle de comer a 5,000? No, hermanos, te equivocas. Nunca los milagros tuvieron esa intención. No estás viendo bien. Por favor, ve el versículo 33. Mateo 14:33. Y ya me estoy adelantando, hermanos, porque aquí vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Otro milagro. ¿Y sabes por qué el Señor Jesucristo dio de comer a toda esa gente? Y todavía vio que los discípulos vieron que Jesús caminó sobre las aguas. ¿Para qué? Entonces los que estaban en la barca vieron, los discípulos, y le adoraron diciendo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Por eso Dios hace milagros, para que te des cuenta que verdaderamente Jesús es Dios. Porque Hijo de Dios para los hebreos era decir, es Dios. Para eso Dios hizo un milagro. Si quieres saber entonces para qué está el milagro de los 5,000, es para que tú te humilles, yo me humille y digamos juntos, Jesucristo es Dios. Y si es Jesucristo Dios, es el amo. Y le tienes que obedecer. Esa fue la enseñanza de Jesús. ¿Ya se dieron cuenta que yo soy el amo? Obedézcanme. Si tú dices que eres discípulo de Cristo y no obedeces al amo, no eres discípulo de Cristo. Porque un discípulo de Cristo se esfuerza en obedecer. Perfecto, no podemos. Nuestro hermano Israel lo decía en la mañana. Somos perfectos. Noemí, eres perfecta. Raimundo es perfecto. Ay, Aarón, tú sí eres la perfección andando. No, pero sinceramente queremos obedecer al Rey. Y cuando fallamos nos arrepentimos. Y el Espíritu Santo nos levanta para seguir adelante. Sexta enseñanza: ser generoso y buenos administradores. Versículo 20. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Escuché la cantidad, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El Señor fue generoso a pesar de la multitud egoísta. Dios no dio poco, dio generosamente, porque incluso en otros pasajes paralelos dice que hasta que se saciaron. Y déjame decirte una cosa, hermano. Cuando no te gusta la comida, no te la comes. ¿Sí o no? Pero cuando te encanta, ya iba a decir tragas, pero no. Comes hasta que te sacias. Era un manjar lo que estaban comiendo. Eran unos peces y unos panes, hermano, espectaculares, como el vino de las bodas de Canaán. Porque todo lo que hace el Señor lo hace perfecto. Si hay algo imperfecto en tu vida, no viene de parte de Dios, viene de parte de ti. Pero comieron hasta que se saciaron, porque el Señor fue generoso con ellos. Y le estaba enseñando a sus discípulos a
ser generoso. Pero escucha esto. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos en 12 cestas. Cuando vemos los pasajes paralelos, hermanos, y buscamos en qué momento comió Jesús, ya voltearon. En ningún momento dice los evangelios. Y primero comieron toda la gente, y hasta el final, cuando los discípulos vieron que el pan ya no salía de sus manos, y ahora dijeron, ¿y yo? Ya me quedé como el chinito, nada más milando. Pero de lo que sobró, se llenaron 12 cestas, una para cada uno. Jesús les dijo, primero ellos. Vean, yo no como. Y vaya que el Señor comía. Primero ellos. Aprendan a primero. ¿Tú eres capaz de decir primero? No, pastor, sinceramente, ¿sabe qué pasa con mi vida? Honestamente, sí soy medio egoísta. Y nada más pienso en mí. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a...? Afanado, turbado. Marta, Marta. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque no conoces al Señor. No lo conoces. Pero Jesucristo les estaba mostrando a sus discípulos, conózcanme. Cuando una persona, un discípulo, una discípula se afana, no conoce a su Creador. No conoce a su amo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú nada más enfócate en eso. Y todo lo demás será añadido. Si tú nada más piensas en ti, en tus necesidades, no estás entendiendo el mensaje de la palabra de Dios. El primer mandamiento es que amemos a Dios con todo nuestro ser y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El segundo. No hay un tercero. ¿Me tengo que amar a mí? No. Primero Dios y tu prójimo. No sé, hermanos, pero yo veo una relación directa. ¿No conoces a Dios? No confías en Él. ¿Conoces a Dios? Confías en Él. Si no lees la Biblia, no conoces a Dios y nunca aprenderás a confiar en Él. Pero si lees la Biblia, conoces a Dios y confiarás en Él. Amados hermanos, el milagro es monumental, es prodigioso, es espectacular, hermanos. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar ahorita orando, porque ya estoy terminando, y vamos a decir, vamos a orar para que ahorita se haga la multiplicación. ¿Y cuánto traes? Y ahorita lo ponemos en una cesta y oramos para que salgan los billetes. ¿Vamos a hacer eso como hacen muchas iglesias? Sería una tontería, porque de eso no habla el texto. Pero aquí te tengo la séptima enseñanza. La más grande, considero, de las 6 que pudimos extraer, que seguramente tú tienes más. Pero la más grande es aprender a confiar en Él. Aprender a confiar en Dios. Es más, si no confías en Dios, no vas a hacer las otras 6. Pero la confianza se establece cuando conoces. La confianza se establece cuando conoces y te humillas delante de Dios. Conoces a Dios y te humillas delante de Dios. ¿Sabes cuál es la evidencia más grande de confianza a Dios? No te voy a pedir que levante la mano ahorita a los que confían en Dios, porque ya sabes, de repente todos levantan la mano. Amén, yo confío en Dios, amén, aleluya, gloria a Dios. No, la evidencia más grande de confianza a Dios es que le obedeces. Eso es lo que le estaba enseñando Jesucristo a sus difíciles, fíjate, me salió, a sus difíciles discípulos. Confíen en mí. Hermanos, no veamos el dedo, veamos la luna. No veamos el milagro, veamos la enseñanza, que es mucho más importante que el milagro. No vengas por milagros,
No vengas a orar para que Dios te haga el milagro. Mejor ora para que Dios te dé un corazón que confíe en Él. Dios tenga en su gracia y misericordia esa guianza en nuestros corazones para que podamos madurar como iglesia, para que Palabra Abundante sea una iglesia conforme a su propósito. Yo sé, hermanos, que ya no venimos a buscar milagros, venimos a conocer a nuestro amo, a escuchar su edicto, sus mandatos y a pedirle al Espíritu Santo que nos dé un corazón humilde para obedecerlo y confiar en Él. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad. Qué gran enseñanza, Señor. Y nosotros viendo milagros, exigiendo milagros. Estábamos viendo el dedo y no estábamos viendo la luna. Pero hoy, por la obra de tu Espíritu, Señor, podemos ver 7 enseñanzas maravillosas, Señor, que nos ilustran y nos enseñan cómo debemos de ser en esta congregación, Señor. Ser sabios, ser personas interesadas en estar contigo para ser ministradas, para ser restauradas por tu palabra. Tener compasión por los débiles. Entender que tú tienes el control de todas las cosas y bajo eso obedecerte, Señor. Entender, Señor, que primero tú, después nuestro prójimo y nosotros no pintamos. Ser buenos administradores, Señor. Porque no hubo desperdicio, Señor, sino que tú pediste, Padre, que ante el milagro se recogiera, Señor, lo que estaba ahí como sobras. Pero la más grande enseñanza, Señor, es aprender a confiar en ti. Señor, haz con tu palabra lo que tú quieras. Impacta nuestros corazones porque lo necesitamos. En el nombre de Cristo oramos porque confiamos en ti, en tu nombre y no en nuestro nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues estamos terminando. Media hora lo que nos pide y mira, qué barbaridad. Hermanos, tienen un sobre en su silla. Si quieres ofrendar, oramos hace rato, tú sabes cómo debe de ser. Les vamos a pedir, yo les digo en qué momento, que salgan así por filas. Y ahí está la canasta de la ofrenda, hermanos, si quisieran dejarla, ahí la pueden dejar, o si no, pues hasta que estemos un poquito más, no organizados, sino la situación llegue a la normalidad, pues ya tiene su número de cuenta donde se puede depositar. Los amamos, hermanos. Lo que nos piden y obedecemos eso es de que pues vayamos saliendo, no se hagan bolas en el patio, tenemos muchas ganas. Entonces, y también tenemos la enseñanza de nuestro hermano Israel a las 2 de la tarde para que puedas llegar a tu casa, para que lo puedas escuchar. Mi hermano, la primera fila, ¿podrían ir saliendo? Y así conforme vayan viendo que sale Isra, por ejemplo, que es el último, y así Abby, y así nos vamos como el